Buenas noches, déjeme preguntarle así de entrada, prácticamente es el adiós del INAI. ¿Qué podemos esperar? Hola Paco, muy buenas noches, gusto en saludarte de toda tu audiencia. ¿Qué podemos esperar? La verdad es que el debate legislativo aún no concluye, tiene que pasar obviamente por el Senado de la República, en donde los senadores pueden precisamente hacer modificaciones al dictamen que ha enviado la Cámara de Diputados, tienen las facultades constitucionales por ser precisamente Cámara revisora, y bueno, nosotros confiamos precisamente en que el Senado haga estos ajustes, haga estas sensibilizaciones sobre lo que nosotros hemos expuesto, digamos, en la mesa, desde un modelo de reorganización, desde el tránsito hacia un nuevo esquema en donde se mantenga la autonomía, la independencia, el plazo que se establece de 90 días para la emisión de normativa secundaria, y seguiremos nosotros insistiendo hasta el último momento que sea en todo caso la aprobación. Pero están pidiendo reconsiderar. Claro, reconsiderar. Nosotros hemos hecho este llamado muy respetuoso de reflexionar sobre lo que implicaría que, si bien es cierto, no desaparece en el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, coincido totalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la garantía o el modelo es el que está ahorita precisamente, como está aprobado, en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en manos también de los órganos internos de control, de los demás poderes, de los otros órganos autónomos, y eso fragmentaría el derecho, y pues obviamente habría criterios disímbolos respecto al acceso a la información. Y la otra cuestión que conlleva es este dictamen, la desaparición de organismos garantes estatales, Paco, que también son garantes y también correrían la misma suerte. Y al ser este modelo, pues obviamente se corre el riesgo de ser juez y parte. ¿Qué derechos, déjame preguntártelo así para que toda nuestra audiencia lo entienda, qué derechos, qué perdemos los mexicanos, qué derechos se nos evaporan con esta decisión? Quiero ser muy claro, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales continúan en el artículo 6 y en el artículo 16 respectivamente, el de acceso y el de protección de datos personales. Lo que está ahorita en riesgo es el modelo de garantía, es decir, el árbitro que tiene que ser imparcial, ajeno a una dependencia, que la decisión que vaya a tomar esa autoridad no tenga que consultarla con el secretario, con el ministro o ministra presidente, con los ministros, o en su caso con el consejero, el Consejo General del INE cuando se trata de información pública de partidos políticos, o con el director del Centro Federal de Justicia Laboral, porque ahí dependerá la información de los sindicatos. Eso es lo que estamos perdiendo, o lo que se puede poner en riesgo perdiendo. Todavía no se concluye, el debate sigue, y pues obviamente hay posibilidades de enmendar este dictamen por ser justamente una disposición constitucional que la Cámara de Senadores tiene esa facultad de revisión. Oye, comisionado, déjame preguntarte algo. Estaba yo dándole lectura a algunos documentos, 15 millones de archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tengo entendido, y lo comentaba yo al inicio de este espacio, el archivo, la herramienta más grande e importante de datos personales. ¿Dónde van a quedar? 15,000 millones de datos, 15,000 millones de registros, Paco, los que están albergados en esta Plataforma Nacional de Transparencia. Tampoco hay claridad. Se ha dicho que habrá de ser en la normatividad secundaria en donde se regule precisamente toda esta situación. Sin embargo, pues obviamente corremos otra vez el riesgo justo de este diseño, pues que al ser juez y parte tú mismo seas el administrador de la plataforma, determines qué solicitudes te llegan, la respuesta que se dé, etcétera. Entonces, esa es una situación que también ponemos nosotros en la mesa de la discusión, en la sensibilización por parte de las y los senadores de la Casa del Federalismo. Para subrayarlo con nuestra audiencia, estamos hablando de nuestros datos personales, ¿es correcto? No, aclaro la situación. Lo que obra en la Plataforma Nacional de Transparencia son datos públicos, los contratos públicos que generan las instituciones de todo este país, casi 8,000 entidades públicas, el municipio de Mexicali, el ayuntamiento
de Morelia, Michoacán, el Poder Legislativo de Chiapas, etcétera. Es información que ellos tienen que subir, las sentencias que emitan los poderes judiciales, dictámenes de los poderes legislativos, ejecutivos, de los poderes legislativos, etcétera. Es decir, las llamadas obligaciones de transparencia. Pero hay una vertiente que son las solicitudes de información, en donde sí se contienen datos personales como los nombres de los solicitantes, los correos electrónicos, tu número de teléfono y algún otro dato personal que sea necesario, dependiendo de la solicitud de información o la solicitud de protección de datos personales que tengan que proporcionarse para tal efecto. Es importante también decir que los datos personales de cada uno de nosotros obran en los archivos y en las plataformas de cada ente privado que recaban nuestros datos. Es decir, si yo, por ejemplo, a propósito hoy del Buen Fin, el ejemplo, fui y compré a lo mejor un doméstico, una tienda departamental, tengo que dejar ciertos datos que la empresa me pide, pero el INAI no los administra. Lo que hace nosotros es, justo en cuando llega un procedimiento por una posible vulneración de datos personales, pedimos información al ente público que nos demuestre la no vulneración, pero los datos personales no los albergamos nosotros respecto a esa situación. Lo que sí albergamos son datos personales, pero para las solicitudes de información o las solicitudes de derechos ARCO. Por ejemplo, si yo quiero pedir mi expediente clínico que está en un hospital público, tengo que acreditar a Adrián Alcalá Méndez con mi identificación, que son esos datos personales. Eso sí es lo que contiene la Plataforma Nacional de Transparencia. Adrián Alcalá, presidente de la INAI, te agradezco enorme que nos regales estos minutos. Todavía hay tiempo para seguir platicando, así es de que así lo haremos. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco, muchísimas gracias a ti. Muy buenas noches. Muy buenas noches.